Volvemos aquí en ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes, y nos metemos en este espacio de ciencias sociales, política y deporte con un invitado especial y como siempre con nuestro compañero Rodrigo Dascal como protagonista. Rodri, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo va, Rodrigo? Bien, muy bien. La verdad que una apacible tarde de lunes de feriado aquí en Buenos Aires. Y yo tenía muchas ganas de hablar con un amigo que no está en Argentina, que está en Uruguay. Tenía muchas ganas de hablar hace rato, de tomar un café, aunque él dirá de tomar unos mates, ¿no? Con También. un amigo uruguayo. Hoy en Uruguay no es feriado, así que él está como un día absolutamente normal. Nosotros estamos hoy como en un divino feriado de lunes, pero él no. Así que quería presentarles y contarles que estoy con Pablo Aguirre Barrailón, ¿no? Un amigo que ahora les voy a contar un poquito quién es. Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué Buenas tal? tardes. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Bien, ¿Cómo muy va? bien. ¿Cómo va? Buenas tardes. Muy bien. Gracias por la invitación. No, gracias a vos por estar. Y bueno, un día, digo, una semana que estamos, digamos, muy conmovidos en Uruguay y también muchos de nosotros, ¿por qué no? Por el fallecimiento de Tabaré, ¿no? Este, Exacto. Eso, digamos, eh, produjo días especiales en Uruguay. Entre otras cosas, se suspendió el fútbol, ¿no? No hubo Sí. fútbol el fin de semana como corresponde por duelo. Y bueno, quiero contarles primero que Pablo es un historiador del fútbol uruguayo, tiene muchos trabajos realizados sobre el fútbol uruguayo, pero además es el historiador oficial de River Plate de Uruguay, del club River Plate uruguayo, con el cual podemos hablar de muchas cosas vinculadas al fútbol uruguayo y al fútbol rioplatense, diría yo. Ahora Pablo va a contar por qué. Y voy a empezar mostrando libros, no en el medio de la charla. Voy a mostrar dos libros. Primero, este libro, ¿no? Que se llama Del fútbol heroico, de Margarino Espitaluga, un clásico del fútbol uruguayo. Y después sí, el que más nos interesa quizás hoy, que es el libro de Pablo, ¿no? Se llama Un fútbol de leyenda, Uruguay de América y del mundo, el último libro de Pablo Aguirre. Así que muestro esto como disparador, Pablo, para que te presentes vos ahora también y nos cuentes a qué te dedicás, qué te gusta y qué haces en esa hermosa ciudad de Montevideo. Bueno, antes que nada, bueno, nuevamente agradecer la invitación. Contarles que soy argentino, soy de Quilmes, soy, aparte de estar aquí en River de Uruguay, soy fanático de River en Argentina también. Primero soy de River de Argentina, ¿no? De toda mi vida. Y después, bueno, cuando vine al Uruguay, eché raíces de arceneras. Y con los años, bueno, empecé a trabajar en el club. Y ahora, bueno, estamos haciendo toda una propuesta sobre la parte de historia. También inspirado mucho en lo que es el Museo de River en Argentina, que por supuesto no tiene el mismo tamaño tal vez, pero sí estamos trabajando en eso, para reconstruir todo lo que es la parte histórica, no solamente del club, sino de los orígenes del fútbol uruguayo, que son muy ricos y que aparte capaz que tengan también una raíz más cercana a lo que son los comienzos del siglo XX. El libro que menciona Rodrigo, del fútbol heroico, que justo ayer por un trabajo que estamos haciendo lo estaba leyendo, son crónicas de la época porque incluso los autores llegaron a jugar en lo que era el fútbol amateur, ese hermoso fútbol amateur que a veces los historiadores quieren tapar y piensan que todo arrancó en el profesionalismo, en el caso argentino en el año 31, en el caso uruguayo en el año 32, y donde Argentina siempre tuvo mucho que ver en las raíces del fútbol uruguayo, y Uruguay tiene mucho que ver también en lo que son las raíces del fútbol argentino. El fútbol rioplatense crece de la mano, van de la mano y se desarrollan de la mano para llegar a ser dos potencias que dirimieron varias contiendas que fueron mundiales incluso. Sí, no nos olvidemos, déjenme citar nuevamente a Eduardo Archetti, ¿no? Que lo cito habitualmente en esta columna, pero no nos olvidemos que en la lógica de la creación, entre comillas, del fútbol criollo, ¿no? Y de la fundación del fútbol criollo, ese proceso se realiza con vistas al fútbol inglés, ¿no? Al admirado fútbol inglés, pero después a poder confrontar con la lógica inglesa del fútbol, pero además estaba el fútbol uruguayo. El fútbol uruguayo, digámoslo claramente, le había ido mucho mejor en términos de competencias internacionales que el propio fútbol argentino durante la década del 20 e incluso hasta la década del 30, ¿no, Pablo? Sí, bueno, podemos retrotraernos también a lo que son, si hablamos de selecciones,
los primeros torneos sudamericanos. Bueno, Argentina gana una Copa del Centenario en 1910, que no se toma como Copa América oficial, pero que fue un torneo importante donde incluso participan de manera paralela algunos clubes, como en el caso de Alumni. Y después, bueno, se juega la primera Copa que da lugar a la fundación de la Conmebol, lo que hoy conocemos como Conmebol, Confederación Sudamericana de Fútbol, en 1916, cuando se realiza lo que se toma como la primera Copa América, que también se disputa en Argentina y la gana Uruguay, a raíz de un empate con Argentina, que bueno, que tuvo varios episodios que fueron famosos para la época. Ahí es donde vamos a decir que es el mojón de lo que fue el principio del mejor momento del fútbol uruguayo hasta 1950, con la conquista de las Copas Américas, las Olimpiadas y los campeonatos mundiales, ¿no? Después el fútbol argentino tiene un crecimiento exponencial, son sin lugar a dudas maestros del fútbol en el mundo. Yo admiro muchísimo y como argentino tengo mucho orgullo por la historia del fútbol argentino y por la selección argentina. Cada vez que juega también lo miro, lo sigo, tengo camisetas también, así que en ese sentido, por eso son momentos diferentes, pero el fútbol uruguayo sí tuvo un muy fuerte desarrollo, sobre todo desde 1910, a través de un dirigente que era Héctor Rivadavia Gómez, que es el primer presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Y es el hombre, además, Pablo, perdóname, que fue el alma mater de la Conmebol, de la Confederación Sudamericana. Exacto. De Conmebol, ¿no? Exactamente, fue un dirigente de Wanderers, que sin duda era un visionario, no solamente a lo que era el fútbol, sino también él era un político aquí en Uruguay, del Partido Colorado, que tuvo una larga carrera, y bueno, después, bueno, falleció muy joven, falleció en el año 32, 33, siendo muy joven, pero habiendo logrado tener una vida bastante importante, y fue el que desarrolló la base y la génesis del combinado, como decía en aquel momento, del combinado uruguayo, lo que conocemos como la selección uruguaya de fútbol. Claro, y voy a agregar como otro paréntesis en esta charla, porque creo que nunca lo charlamos en todo este largo año te digo largo en el buen sentido, ¿no? De cuestiones vinculadas a la historia y a las ciencias sociales en el deporte. Hablamos un poco de Brasil, del fútbol brasileño en estas décadas. ¿Por qué? Porque el fútbol brasileño tarda bastante más que el fútbol rioplatense en desarrollarse, ¿no? En acriollarse también. ¿Cómo? En acriollarse. Sí. En volverse autóctono, tuvo una raíz bastante más complicada también. Claro, y tiene que ver con lo que los historiadores brasileños siempre explicaron de la organización en el archipiélago de Brasil. Es decir, cada región de Brasil se vincula de alguna manera, se introduce el fútbol de manera distinta, vinculada a los centros europeos, y tarda mucho en conectarse entre sí, ¿no? Es decir... Sí, para ponerse de acuerdo incluso en qué combinado enviar. A veces se jugaba algún torneo sudamericano y tenían que ponerse de acuerdo sobre la base de qué combinado enviar, si los de Bahía, los de San Pablo, tenían un lío que era bastante importante. Claro. En ese caso, Uruguay, creo que de los 3 países que nombramos, es el que logró el acriollamiento más rápido del fútbol. Fíjense que ya para 1906, 1907, la mayoría de los apellidos ya no eran ingleses. Estamos hablando de la primera década del siglo XX. Así es, y ahí también vemos por qué el fútbol brasileño tarda mucho en organizar su torneo nacional. Es decir, en Brasil, digamos que históricamente... Incluso también la integración racial también. Bueno, y está la cuestión racial, ¿no? Que la vemos claramente expuesta en lo que fue el Maracanazo, ¿no? En 1950. Obviamente es previa, es mucho más profunda, ¿no? Pero se hace muy público a partir de 1950 y el Maracanazo y la famosa historia, sobre todo la de Barbosa, ¿no? Bueno, está también, si vamos al caso uruguayo, la anécdota sobre la primera Copa América de 1916. Uruguay viaja con 2 jugadores de raza negra, y Chile hace una especie de denuncia pensando que eran africanos. Es algo bastante curioso. Eran 2 jugadores, Juan Delgado e Isabelino Gradín. Incluso en el caso de Isabelino Gradín era un atleta muy completo que competía en los sudamericanos de atletismo. Él tuvo récords sudamericanos en 200 y 400 metros, entre otras disciplinas. También jugaba básquetbol. Era una figura muy importante aquí en Uruguay. Estamos hablando de 1916. Por suerte esa denuncia no tuvo
mucho lugar, ya que se aclaró enseguida rápidamente. Eso también un poco lo cuento en el libro de Un fútbol de leyenda. Te iba a preguntar por el libro, justamente. Tiene varias partes, llega incluso hasta más o menos la actualidad, ¿no? Son 5 Sí, capítulos. El último se llama exacto. Gracias Maestro, ¿no? En homenaje al maestro Sí. Tavares. Contanos un poquito del libro. Acá está, lo mostramos de vuelta. Bueno, el libro es una recopilación novelada, podríamos decir un poco, sobre los triunfos de la selección uruguaya, pero también cuenta los fracasos. O sea, no todo fue camino de rosas, como en nada de lo que ocurre en la vida. Entonces, si bien se comienzan con esas décadas gloriosas que yo les contaba al principio, después subieron una serie de derroteros que pasó el fútbol uruguayo, de los cuales aprendió en algunos casos y en algunos casos no. Entonces, para llegar a esos triunfos, muchas veces se tuvieron que cimentar en una derrota. Y yo creo que ahí está un poquito también la génesis del libro, no solamente contar, bueno, Uruguay ganó el Maracaná en 1950, la figura de Gilla, bueno, pero ¿qué pasó antes de ese mundial? ¿Cómo se organizó la selección uruguaya? Y así con cada una de las ocasiones, hasta llegar prácticamente, como decías tú, al presente, ¿no? Yo creo que lo más rico que puede llegar a tener el libro, aparte de, o sea, no es un libro frío, no es un libro de números, no es un libro de datos estadísticos, sino que es un libro que intenta contar, sobre todo para aquellos que no lo conocen, cómo es que se lograron esos triunfos, sobre qué bases, que no solamente tenían que ver con la elección de jugadores, sino de los momentos políticos que vivía el fútbol uruguayo también. Bien, sí, déjenme decir, porque Pablo dijo que era argentino cuando empezó la charla, pero Pablo es ya un uruguayo hecho y derecho. Es verdad que tiene su corazoncito también en la Argentina, porque obviamente nació en Argentina, pero ahí está tomando mate. Entonces yo le dije, vamos a hacer una charla de café, y me dijo, no, charla de café no, mate uruguayo. Claro, ¿no? Maqué Sí. café, dijo directamente. Así que en esta imaginaria, en este imaginario viaje a Montevideo, contanos un poquitito. ¿Qué pasa si uno va a Montevideo y vos le invitás a conocer la vieja casona de River Plate de Montevideo, donde alguna vez estuvo Carlos Gardel? Contanos un poquito cómo está esa casa. Yo digo algo, te lo dejo el resto a vos. Bueno, es un chalet que tiene mucha historia. En el caso de River, River de Uruguay, hubo un primer River que fue el River Plate Fútbol Club, que incluso fue campeón uruguayo 4 veces. Después por el amateurismo marrón, que es un término que también he utilizado en Argentina, el club se fue disolviendo un poco y se refunda con el profesionalismo, a causa de que, bueno, habían 2 clubes en la misma zona, que es la Ciudad Vieja, que refundan el actual Club Atlético River Plate. Nosotros estamos también abocados a lograr unir esas 2 historias, a ver qué fue lo que sucedió, porque no puede ser que muchos hechos en común, no solamente el nombre, los colores y un montón de aspectos más. Cuando River se refunda en el 32, va a una casona que queda en el Prado, es vamos a decir como Palermo, en Buenos Aires, es una zona muy arbolada. Ahí eran quintas, unas quintas enormes, y estaba la quinta de los Bullenthal. Bueno, la casa Tabaré justamente era sobre Avenida Bullenthal, es sobre Avenida Bullenthal. Y ahí esos terrenos después se lotearon, y bueno, y una de las casonas les tocó al Olimpia Fútbol Club, que es uno de los clubes que se logran fusionar para formar el nuevo River. Olimpia Fútbol Club le dan un terreno para hacer una cancha de fútbol en 1926, la inaugura en el 28, y después le dan el chalet que está contiguo, que era un chalet donde el señor Bullenthal parece ser que lo usaba para tener aventuritas con las damas de entonces, era un señor muy acaudalado. Y bueno, el River tiene esa casona que sirvió de concentración para lo que fue el primer mundial de fútbol en 1930, cuando Uruguay sale campeón acá en Montevideo. La selección uruguaya toma ese lugar como el refugio para lo que fue ese mundial, en un mes de julio muy frío, mientras que Argentina va, por ejemplo, a lo que es a la localidad de Santa Lucía, a un hotel que incluso existe actualmente. No funciona como hotel, pero existe. El lugar tiene muchos recuerdos sobre aquel entonces. Allí, el 7 de julio, va Carlos Gardel a ver a los muchachos, porque eran sus amigos. No solamente el plantel uruguayo y el plantel argentino.
él incluso en el 28, después de la final de las Olimpiadas, él les canta a los dos, que quiere suavizar la cosa, digo, una final. Y bueno, juntan una especie de, estamos hablando de 1928, él lo junta para hacer una tertulia y la cosa no termina muy bien. Un poco más que se agarran a piñazos entre los dos planteles. Entonces, viendo de nuevo la situación, en 1930, decide ir a cantar a cada uno de los lugares donde se encontraban los seleccionados, tanto uruguayo como argentino. Y bueno, ahí en la casona tenemos identificado el lugar preciso donde cantó Carlos Gardel, qué temas cantó también. Hay unas crónicas muy buenas que son del diario El Día, un diario que fue legendario aquí en Uruguay, fundado por José Valle Ordóñez. Y bueno, eso fue antes del inicio del Mundial. El Mundial se inicia el 13 de julio. Y Carlos Gardel, bueno, tuvo la dicha de ir a cantar, e incluso los jugadores después lo invitan a cenar, que cenaban a las 7 de la tarde, algo que es muy propio también de lo que eran las concentraciones de aquel entonces. Y bueno, después sí se retiró Carlos Gardel para su casa, pero siempre quedó ese recuerdo y esa aura también en lo que es la casona, que se mantiene prácticamente intacta. Y en una de esas habitaciones es donde vamos a hacer lo que llamamos el Museo de Arcenero, que es el museo del Club Atlético River Plate de Uruguay, donde, bueno, recogemos la historia del viejo River, del nuevo River, de la selección en ese momento, y que, bueno, ya lo estamos terminando para que lo puedan venir a visitar. Muy bien, igual, comentario, el gesto de Gardel en el 30, muy interesante, pero no terminó muy bien en la final después para los jugadores argentinos. No la pasaron muy bien los jugadores argentinos. No, la verdad que no la pasaron bien. Incluso Carlos Gardel decide no ir al partido. Sí. Me parece que olía como venía la mano. No quería tener parcialidad y lo ve en el apartamento de un amigo. Sí, tal cual. Bueno, compañeros, quieren hacer... Fue muy dura esa final. ¿Cómo, Pablo? Fue muy dura esa final en muchos aspectos, y incluso no la pasaron muy bien muchos argentinos, que incluso, bueno, fue un día de mucha niebla, esa final, y muchos argentinos quedaron varados en un barco que venía. No llegaron a atracar, llegaron cuando el partido ya había terminado. El partido empezó a las 2 y algo de la tarde, y salieron antes en la madrugada y no llegaron a pisar suelo uruguayo cuando ya había terminado el partido. Todo por la niebla, ¿no? Contémosle a la gente, quizás mucha gente no lo sabe, pero si no me equivoco, incluso hubo ruptura de relaciones entre las asociaciones. Sí, posteriormente hubo una ruptura de relaciones entre los dos países que se subsana mucho tiempo después. ¿Cómo será que en el primer sudamericano, que se juega después, que es en Lima, 1935, ninguno de los dos seleccionados decide usar sus casacas oficiales? De ahí nace el color rojo en la camiseta uruguaya y Argentina juega de azul. De azul, exactamente, tal cual. Así es. Compañeros, ¿quieren hablar un poquito con Pablo, Santi? Sí, yo quiero hacer una pregunta, Pablo. Te quiero preguntar si, dado tus conocimientos, ¿considerás que el periodo en el que la liga tanto uruguaya como argentina eran las más fuertes del mundo o eran de las más fuertes del mundo, justo coincidió con periodos sin mundiales por las guerras, o por ahí un periodo también en el que Argentina no fue a participar por ejemplo, de la Copa del Mundo del 38, o llevó un seleccionado clase C en el 34? Sí, Argentina perdió, sobre todo en la década del 40, la mejor oportunidad que pudo haber tenido en salir primera vez campeón mundial. Bueno, en el 30 también, era que lo gane uno u otro. Lo cual puede haber salido campeón del mundo en 1930 perfectamente, también. Ganó Uruguay. Después, bueno, sí, pierde un periodo que yo creo que es fundamental en la historia del fútbol argentino, que es la década del 40, e incluso se pierde por motivos políticos jugar el Mundial del 50 también. Claro. Porque perfectamente podía haber disputado el Mundial del 50 en Maracaná y bueno, decide no participar. Que habían eliminatorias para aquel Mundial, cosas que muy pocos recuerdan. Argentina tenía asignada una zona para disputar eliminatorias, al igual que Uruguay. Uruguay tampoco la juega, porque los contendientes deciden no participar, en toda una lucha política también, porque las eliminatorias eran 2 meses antes del Mundial. Era una locura, ¿no? Estamos hablando de hace 50, 70 años. Y veníamos, perdón Pablo, meto un bocadillo, y veníamos de la discusión de quién iba a ser sede del Mundial, ¿no? También, porque lo que se discutía, Argentina quería hacer sede del Mundial y no tenía la sede, ¿no?
Argentina quería ser sede desde el 38. Claro, exactamente. Claro. Y Sí, ahí la Brasil, excusa para no ir fue como que a los europeos les tocaba venir, ¿no? Porque había sí, sido el sí, primero en siempre. Uruguay, después en Europa y el 38 fue nuevamente en Europa. Sí, bueno, Uruguay le hacen un boicot bastante importante para el Mundial del 30 y Uruguay les devuelve la gentileza en el 34 y en el 38. Pero Argentina, bueno, se nota claramente en los campeonatos sudamericanos que Argentina arrasa en la década del 40, con esas delanteras, bueno, también basadas también en jugadores que no solamente, por ejemplo, estaba la máquina de River, pero había otros equipos que tenían jugadores que eran impresionantes. Así que sí, Argentina perdió un mojón fundamental, sobre todo en los años 40, que pudo haber sido determinante, que incluso le pudo haber ahorrado unos cuantos problemas de cara al futuro también, porque después Argentina paga muy caro en el 58. Sí, sí, tal cual. Después cuando da la sensación de que cuando quisimos volver a reinsertarnos en el mundo ya era como un poco tarde, Costó. ¿no? Y ya había cambiado todo, porque Uruguay también lo paga caro. Uruguay en el 58 no va. Queda eliminado con Paraguay, perdiendo 5-0. Incluso había algunos jugadores que habían salido campeones mundiales en Maracaná, y queda fuera ese mundial. O sea que sí, el fútbol ya estaba comenzando a cambiar. Y después en los 60 se dio un cambio de matriz muy importante, no solamente en la organización del fútbol mundial, sino también a nivel clubes, que incide en los procesos de selección tanto en Uruguay como en Argentina, a raíz principalmente de lo que fue la Copa Libertadores. Ahí se da un movimiento bastante importante que incide en los procesos de selección. Eso un poco también lo cuento en el libro. Está muy bien. Claro, la diferencia de Uruguay, en esto que comentabas, Pablo, es que ya tenía 2 Copas del Mundo en el lomo, ¿no? Exactamente. Tenía 2 Copas del Mundo y 2 Olimpiadas también. Tal O sea cual, que sí. tenía que para aquel entonces, para la FIFA eran como campeones mundiales, se Era lo reconocían mismo. tanto el 24 como el 28 como campeones mundiales. Claro. Por eso son las 4 estrellas de Uruguay en la camiseta que FIFA le permite tenerlas puestas. Claro, a veces cuando miramos desde el presente el pasado, vemos esa diferenciación, pero claro, en ese momento los Juegos Olímpicos eran considerados mundiales, ¿no? Esta división es posterior entre Juegos Olímpicos Claro. y mundiales. La diferencia es Copa del Mundo es una cosa, campeón mundial es otra categoría. Claro. O sea, por eso que, bueno, pero pará, ¿cuántas Copas del Mundo? No, Copas del Mundo son a partir del 30. Campeones mundiales, sí, Claro. son 4. Así es. Muy bien. Que incluso Bueno, Argentina había llegado también a la final del 28, por eso también es como Claro. que da la sensación de que... Era el mejor fútbol del mundo, que se maravillaban los europeos cuando Uruguay y Argentina visitaron Europa. Bueno, Uruguay fue el primero en el 24, que Argentina no había ido. Después está en el 25 la gira de Nacional, la gira de Boca. Después está en el 28, que se maravillan todos con el fútbol rioplatense. Y bueno, después viene eso es lo que nos da el crédito a Uruguay, que aparte una cosa que es muy importante resaltar, que el Mundial del 30 se pudo realizar en Uruguay gracias a un argentino. También, que era Bécar Varela, si no me equivoco. Que las gestiones y el apoyo que él le brindó a través de la Confederación fue muy importante para que Uruguay tuviera el apoyo sudamericano y poder tener el voto bien seguro para poder ser la sede de la primera Copa del Mundo. Claro, Bécar Varela, que presidía la asociación aquí y que tuvo después su torneo, ¿no? El Bécar Varela. Bueno, Pablo, no voy a decir nada del jueves, clásico riverplatense, River Plate Argentina, Nacional de Uruguay, hermoso partido. Voy a estar ahí expectante. Va a estar duro. Va a estar picante. Fue un placer charlar con vos, viajar imaginariamente a Montevideo durante este rato, así que muchísimas gracias por haber estado en la charla y bueno, nos veremos más adelante en algún momento. Bueno, un gusto conocerlos, a Santiago, a Nacho y a Ariel. Enviarte un saludo, Rodrigo, a la distancia y bueno, esperar que todo esto pase y poder vernos. Y bueno, y desearnos lo mejor para lo que viene. Gracias, Pablo. Muchas Abrazo gracias también. Chao, Pablo, gracias. Hasta Que luego. pasen bien. Gracias, Pablo. Bien, Rodri, ha pasado un nuevo espacio de Ciencias Sociales, Política y Deporte. Seguramente la semana que viene nos volvemos a encontrar. Así es, compañeros. Nos vemos la semana que viene. Abrazo grande. Chao, Un abrazo, Rodrigo. hasta Buena luego. semana. Chao, nos vemos. Rodrigo Dascal ha pasado por aquí, por los micrófonos de ADN Deportivo, con su invitado especial. Hacemos una pausa muy cortita y a la vuelta arrancamos el cierre aquí en ADN Deportivo, este programa de día lunes arrancando una nueva semana en ADN Deportivo.